una expresión que estudiamos también cuando vimos la diferencia de cuadrados, que era x a la 12 menos y a la 12. Pero en este caso vamos a desarrollarla utilizando lo que hemos aprendido sobre suma y diferencia de cubos. En este caso, los exponentes de y de x son múltiplos de 3, por tanto podemos obtener valores para la raíz cúbica. Vamos entonces a proceder con una diferencia de cubos. Tenemos dos factores, en uno va a ir un binomio y en otro va a ir un trinomio, como hemos conversado en un video anterior. Vamos a obtener la raíz cúbica de cada uno. Entonces raíz cúbica de x a la 12 es x a la 4 y raíz cúbica de y a la 12 es y a la 4. Como el binomio tiene una resta, este paréntesis va a ir también una resta y en el segundo término pues van a ir todos positivos. Vamos a proceder. El primero al cuadrado, o sea x a la 4 a la 2 daría x a la 8 más el producto del primero por el segundo más el segundo a la 2, o sea y a la 4 a la 2, que nos daría y a la 8. Observemos que al resolver esta cantidad como una diferencia de cubos, vamos a obtener la posibilidad de hacer una diferencia de cuadrados adicional. ¿En dónde? En el factor x a la 4 menos y a la 4. Entonces vamos a proceder con dos términos para ello. El tercer término, el tercer factor es x a la 8 más x a la 4 más y a la 4 más y a la 8. Vamos a proceder entonces a resolver esa diferencia de cuadrados. Raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. Raíz cuadrada de y a la 4 es y a la 2. Y en un factor menos y en otro más. Observemos que al haber factorizado ya tenemos tres factores, pero el primer factor, x a la 2 menos y a la 2, sigue siendo susceptible a ser factorizado. Recordemos que cuando nos hablan de una factorización completa o factorización total, debemos asegurar que todos los factores resultantes sean expresiones que no puedan factorizarse más. Por eso ese término x a la 2 menos y a la 2 es necesario factorizarlo de nuevo. El factor x a la 2 más y a la 2 queda igual, y el factor x a la 8 más x a la 4 más y a la 4 más y a la 8 se conserva. Al factorizar x a la 2 menos y a la 2 como diferencia de cuadrados, obtenemos raíz cuadrada de x a la 2 x, raíz cuadrada de y a la 2 y, en un paréntesis más y en otro menos. Es así como al factorizar la expresión x a la 12 menos y a la 12, hemos logrado obtener cuatro factores, iniciando con una diferencia de cubos y luego continuando con una diferencia de cuadrados. Aprovecho, muchachos, la expresión x a la 2 más y a la 2 no es factorizable como una suma de cuadrados, que es un error muy común entre los estudiantes. Esta expresión es muy diferente a tener x a la 2, x más y, perdón, por x más y. Ojo con este error, son cosas muy diferentes. Por eso el término x a la 2 más y a la 2 en el resultado se conserva tal cual. Tenemos la misma expresión x a la 12 menos y a la 12, pero deseamos una mayor cantidad de factores en el resultado. Vamos a iniciar realizándolo como una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos los factores x a la 6, raíz cuadrada de x a la 12 es x a la 6 y raíz cuadrada de y a la 12 es y a la 6. En un paréntesis más, en otro menos. Ahora, el primer factor x a la 6 menos y a la 6 vamos a resolverlo como otra diferencia de cuadrados, dado que los exponentes 6 también son múltiplos de 2. Entonces tenemos raíz cuadrada de y a la 6, de x a la 6, perdón, x al cubo, y
raíz cuadrada de y a la 6, y al cubo. En un paréntesis menos, en otros más. Y el factor x a la 6 más y a la 6, la suma de cuadrados no existe, pero la suma de cubos sí. Entonces vamos a resolverlo de esa manera. Dos términos. Entonces raíz cúbica de x a la 6 es x a la 2. Raíz cúbica de y a la 6 es y a la 2 más, y en el otro término va a ir el primero a la 2, o sea x a la 4, menos el primero por el segundo, más el segundo a la 2, o sea y a la 4. Observemos que en este caso los factores x a la 3 menos y a la 3 y x a la 3 más y a la 3 son respectivamente diferencia de cubos y suma de cubos. Entonces vamos a aprovechar eso para aumentar el número de factores. Es decir, si factorizamos la diferencia de cubos, tenemos raíz cúbica de x a la 3 es x, raíz cúbica de y a la 3 es y, menos porque en el binomio hay una resta, por el primero a la 2 más el primero por el segundo más el segundo a la 2. Ahora vamos a factorizar la suma de cubos, x a la 3 más y a la 3. De nuevo, dos términos. El primero es raíz cúbica de x a la 3 es x, raíz cúbica de y a la 3 es y. Ponemos más. Y en el otro término tenemos el primero a la 2 menos, porque el binomio es una suma, el primero por el segundo más el segundo a la 2. Y por último, vamos a poner los otros dos factores que no son factorizables, que son x a la 2 más y a la 2 por x a la 4 menos x2 y a la 2 más y a la 4. Es así como esta expresión hemos podido aumentar el resultado en términos de factores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. Entonces, hemos factorizado la misma expresión, pero hemos aumentado el número de elementos en el resultado, que podría ser una condición determinante en algún tipo de ejercicio. Espero entonces que esta les haya servido para continuar con la comprensión de la factorización.